Mi hermano convenció a mi mejor amiga, la chica que yo amaba, de que jamás me atrevería a dar el primer paso con ella, solo para poder invitarla a salir y quedarse con ella. Bloqueé a los dos y seguí con mi vida. Pero 6 meses después, recibí una llamada urgente del hospital. Ella me necesitaba. Tenía 22 años cuando llevé flores para confesarle mis sentimientos a mi mejor amiga. Y ella salió, usando la sudadera de mi hermano, sonriéndome como si yo no hubiera estado enamorado de ella desde que teníamos 13. Jules había sido mi mejor amiga durante la mitad de mi vida. Era ese tipo de chica que siempre llevaba bocadillos a clase, pero se le olvidaba el lápiz. Nos conocimos en 7º grado. Tropezó con mi mochila y se fue de bruces contra el suelo. Yo la ayudé a levantarse. Ella me llamó torpe por dejar la mochila en medio del pasillo y luego me preguntó si quería saltarnos educación física juntos. Y así empezó todo. Nos volvimos inseparables. Videollamadas nocturnas, maratones de películas en verano, sentarnos en su tejado a hablar de la vida como si no existiera nadie más en el mundo. Con los años, ambos salimos con otras personas, pero ninguna relación duraba. Siempre sentíamos que nadie nos entendía como nos entendíamos nosotros. Incluso una vez bromeó diciendo que, si llegábamos solteros a los 30, nos casaríamos. Yo me reí, pero jamás lo olvidé. Mi hermano mayor, Eli, sabía perfectamente lo que yo sentía. Se lo conté 1000 veces. Siempre se burlaba como si fuera una tontería. Decía cosas como, si a estas alturas no ha pasado nada, es que no le interesas. O, estás confundiendo amistad con amor. Pero yo sabía que no era así. Sabía cómo me miraba cuando lograba hacerla reír. Sabía que siempre me llamaba a mí primero cuando todo en su vida se desmoronaba. Cuando Jules finalmente terminó con su novio de toda la vida, le dije a Eli que iba a confesarle mis sentimientos. Le dije que me daba miedo, pero que ya era hora. Él me dio una palmada en la espalda con una expresión que no supe descifrar y me dijo, dale, es tu momento. Compré girasoles porque eran sus favoritos. Me puse mi único traje, el mejor que tenía. Practiqué todo lo que iba a decir durante el trayecto. No sería perfecto, pero iba a ser sincero. Cuando doblé la esquina de su calle, vi el coche de Eli en su entrada. Al principio pensé que solo había pasado a saludar. Tal vez recogía algo que le pedí. Me quedé sentado en el coche con las flores en las piernas por casi 10 minutos, intentando reunir el valor para bajar. Entonces se encendió la luz del porche. Ella salió descalza, con el cabello aún húmedo, como si acabara de ducharse. Llevaba puesta una sudadera enorme. Era la sudadera de Attack on Titan, que le había mandado hacer a Eli el año anterior. Recogió una bolsa de comida para llevar del porche y se rió. Esa risa que yo había esperado escuchar durante años. Solo que esta vez no era para mí. Miraba hacia adentro, como si alguien la esperara. No bajé del coche, no toqué la puerta, no dije ni una palabra. Dejé las flores en el escalón como un cobarde y me fui manejando. 1 hora después recibí un mensaje. Fue un lindo detalle. A él le encantaron las flores. No mencionó a Eli. No hacía falta. Sentí que el estómago se me hundía. No respondí. No dormí esa noche, ni la siguiente. Cuando finalmente volví a ver a Eli, lo confronté directamente. Le pregunté si estaba saliendo con ella. Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa y dijo, «Nunca le dijiste lo que sentías. ¿Qué esperabas?» Lo dijo con tanta indiferencia, como si nada importara. Le respondí que sí se lo iba a decir, que esa noche era el momento. Se rió y dijo, «Supongo que fuiste demasiado lento». Lo peor de todo es que aún intenté seguir siendo normal con ella. Jules empezó a salir oficialmente con Eli, y yo seguía siendo el que le ayudaba a arreglar su currículum, el que la llevaba al registro civil. Seguía siendo el que la escuchaba cuando necesitaba desahogarse por el trabajo. Me convencí de que estaba bien, que tal vez ella simplemente no era para mí. Luego tuvimos una cena en grupo en su departamento. Jules se sentó junto a Eli, se inclinaba sobre él como si nada. A mitad de la noche, Eli se levantó para ir al baño. Ella me miró y me dijo, «Eres la única persona que realmente me entiende. Necesito tu ayuda para escribir un discurso para el cumpleaños de Eli». Solo sonreí, pero algo dentro de mí se rompió. Me miró con esos ojos que siempre lograban desarmarme. No respondías a mis mensajes. No la invité a entrar. «Jules, es medianoche. Lo sé, lo siento. Es solo que, de verdad necesito hablar contigo». Suspiré y me hice a un lado. Ella entró y echó un vistazo a mi departamento. Me había mudado desde la última vez que estuvo allí. Cambié de lugar después de todo lo que pasó. Necesitaba empezar de nuevo. «Está lindo el lugar», dijo. No respondí. Me quedé parado, con los brazos cruzados, esperando a que dijera lo que fuera que vino a decir. Se sentó en el sofá sin que la invitara. Típico de Jules, siempre actuando como en casa donde fuera que estuviera. Yo seguía de pie. «Ella y yo terminamos», dijo por fin. «Sé que cometí un error». Me miró. Un gran error. No dije nada. Había imaginado este momento tantas veces durante los últimos 6 meses. Ella volviendo diciéndome que se había equivocado. Pero ahora que estaba ocurriendo, no sentía nada. O tal vez sí, pero era una especie de entumecimiento. «¿Lo decías en serio?», pregunté. «Lo de la nota. ¿Lo sentías de verdad?». Se quedó confundida por un segundo, y luego sus ojos se abrieron de par en par. «¿La encontraste?», asentí. «Yo... sí, lo sentía. Iba a dártela esa noche. Pero entonces Eli apareció y... ¿Y qué?». Me senté finalmente, pero en la silla frente a ella.
no a su lado en el sofá. Me dijo cómo te sentías por mí, que habías estado enamorado durante años, pero que nunca te atreverías, que probablemente jamás darías el primer paso. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula, y me asusté. Pensé en lo que pasaría si lo intentábamos y no funcionaba. Perdería a mi mejor amigo. Así que cuando me besó, simplemente, no lo sé, parecía lo más seguro. Solté una risa. No pude evitarlo. ¿Seguro? ¿Elegiste a mi hermano porque era lo más seguro? Ella hizo una mueca. Sé cómo suena. ¿De verdad? Porque suena a que sabías perfectamente cómo me sentía. Sabías cómo te sentías tú, y aún así, lo elegiste a él. Bajó la mirada hacia sus manos. Sé que metí la pata, pero estoy aquí ahora. Me levanté y empecé a caminar por la sala, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. Todo se sentía irreal. 6 meses de silencio, y ahora estaba sentada en mi sofá como si tuviera derecho a estar ahí. La luz suave de mi lámpara proyectaba sombras en su rostro, resaltando la manera nerviosa en que se mordía el labio inferior, un gesto que solía parecerme encantador. ¿Por qué ahora, Jules? ¿Qué cambió? Mi voz resonó en el apartamento en silencio. Ella se secó una lágrima, borrando parte del rímel. Te extrañé cada día. Ellie, él no eras tú. Su voz se quebró al final. Dejé de caminar. Cerré los puños a los costados. ¿Eso es todo? ¿Que me extrañaste después de 6 meses sin decir nada? Hasta a mí me sorprendió el veneno en mi tono. Intenté llamarte. Te mandé mensajes. Tú me bloqueaste. Ahora se estaba defendiendo. Se enderezó. Una jugada clásica de Jules cuando se sentía acorralada. La había visto hacer eso miles de veces durante nuestra amistad. ¿Sí? Después de descubrir que habías elegido a mi hermano sobre mí, aún sabiendo que supuestamente me amabas. Me pasé las manos por el pelo, tirando un poco de las raíces. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿De cómo se sintió? Ella se puso de pie y dio un paso hacia mí. El perfume de vainilla que siempre usaba flotó en el aire. Me recordó todo. Me equivoqué. La gente se equivoca. Sus ojos me rogaban. Di un paso atrás. Necesitaba espacio. Esto no es como olvidarse de devolver un libro. Tú sabías, tú sentías lo mismo. Y aún así elegiste a Ellie. La traición seguía doliendo, como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Estaba confundida. Tenía miedo. Ahora lloraba de verdad. Las lágrimas le corrían por las mejillas, arrastrando su maquillaje. ¿Podemos tomar un café mañana? Hablar bien de todo esto. Por favor. Quería decirle que no. De verdad quería. Pero una parte de mí, esa parte que la había amado desde los 13, desde que nos sentábamos juntos en biología, no pudo hacerlo. Está bien. Café. Nada más. Mi resolución era más débil de lo que quería admitir. Ella sonrió entre lágrimas, con una chispa de esperanza en los ojos. Gracias. Después de que se fue, no pude dormir. Mi habitación estaba demasiado caliente y demasiado fría a la vez. No dejaba de repasar todo en mi cabeza. La nota que encontré en su bolso cuando me pidió que buscara su cartera. La sudadera. Esa sudadera de Ellie que llevaba puesta cuando fui con los girasoles. El coche de Ellie en su entrada esa noche. Por la mañana estaba agotado y confuso. Cielo oscuro. Ojeras profundas. Casi le mandé un mensaje para cancelar, pero no lo hice. Algo me empujaba hacia ese encuentro, a pesar de mi sentido común. Nos encontramos en nuestro viejo café, ese pequeño local a medio camino entre nuestros departamentos, con las tazas azules descascaradas y la barista que siempre recordaba nuestros pedidos. Llegué primero y elegí una mesa en el fondo, lejos de las ventanas. Ella llegó 10 minutos tarde, lo cual para Jules era casi puntual. Siempre vivía en su propio horario. Lo llamábamos la hora Jules. Hola, dijo sentándose frente a mí. Se veía mejor que la noche anterior, menos hinchada de la cara. Tenía el cabello recogido en una coleta floja, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Hola, yo ya había pedido mi café negro de siempre. La camarera se acercó y Jules pidió su latte complicado con todo extra. Caramelo, crema batida, un shot adicional y canela por encima. Algunas cosas nunca cambian. Nos quedamos en un silencio incómodo hasta que llegó su bebida. Eso nunca nos había pasado. Nunca nos habíamos quedado sin tema de conversación. Hasta ahora. El café estaba lleno. Las conversaciones ajenas llenaban el vacío que nosotros no sabíamos cómo llenar. Entonces, dijo al fin, jugueteando con la servilleta. ¿Cómo has estado? Casi me reí. ¿Cómo he estado después de que mi mejor amiga y mi hermano se juntaron a mis espaldas? Genial, Jules. Viviendo el sueño. El sarcasmo se me escapó sin filtro. Ella se encogió, bajando ligeramente los hombros. Me lo merezco. Sí, te lo mereces. Tomé un sorbo de mi café, tan amargo como mi humor. ¿Por qué estamos aquí? ¿De verdad? Ella bajó la mirada hacia su bebida, removiendo la crema con la pajilla. Te dije que te extraño, que cometí un error. ¿Con Ellie o conmigo? Me incliné hacia adelante, desafiándola. Con los dos. Intentó estirar la mano para tocar la mía, pero me retiré. Ellie y yo nunca estuvo bien. Peleábamos todo el tiempo. Él no es como tú. Me recosté en la silla. La madera crujió bajo mi peso. Entonces, ¿ahora soy tu plan B porque las cosas no funcionaron con él? No, no es eso. Su expresión era genuina, herida, los ojos bien abiertos, suplicantes. He estado pensando en ti todo este tiempo, en nosotros.
en lo que podríamos haber sido, mientras estabas con mi hermano. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas y acusadoras. No tenía una respuesta para eso. Silencio otra vez. La observé revolver su latte, echando más azúcar de los sobrecitos de la mesa. Algunas cosas nunca cambian, como su gusto imposible por lo dulce. ¿Tú y Ellie todavía se hablan?, preguntó finalmente, con voz apagada. Fruncí el ceño, deteniendo la taza a medio camino de mi boca. ¿Qué? Solo quería saber si tú y Ellie todavía se hablan. Después de todo, no me miraba a los ojos. Había algo raro. La pregunta sonaba cargada, como si tuviera una segunda intención. También lo bloqueé, ¿recuerdas? Respondí. No he hablado con él desde aquella noche. Asintió demasiado rápido. Claro, por supuesto. Es solo que necesito cerrar este capítulo, ¿sabes? Con ambos. Y ahí estaba, la verdadera razón de este encuentro. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. No me extrañas a mí, ¿verdad? Extrañas ser la elegida. Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico se asomó en su rostro. ¿Qué? No, eso no es... Estás aquí porque Ellie terminó contigo, y ahora estás tratando de asegurarte de no perderme a mí también. Me puse de pie, arrastrando la silla con un chirrido seco. Tú no me quieres, Jules. Solo no quieres estar sola. Eso no es justo. Volvía a llorar, el rímel manchado bajo sus ojos. Sí te extraño. Sí me importas. Puede que sí, dije, pero no de la manera que necesito que lo hagas. Dejé algo de dinero sobre la mesa para pagar el café, seguramente más de lo necesario. Adiós, Jules. Salí sin mirar atrás. Esta vez era ella la que se quedaba mirando una puerta que no se abriría. La ironía no se me escapó. Estuve manejando durante horas después de eso, con la radio sonando suave de fondo. Terminé en la playa, sentado en mi auto, mirando las olas romper contra la orilla. El ritmo, la emoción, era reconfortante, hipnótico. Mi celular vibraba constantemente con mensajes de Jules, pero no los leí. Ya estaba harto. El sol de la tarde proyectaba sombras largas mientras caía hacia el horizonte. Cuando por fin regresé a casa, encontré a Ellie sentado en la entrada, encorvado sobre su teléfono. Perfecto, justo lo que necesitaba. Levantó la vista cuando estacioné, con una expresión que mezclaba culpa y determinación. ¿Qué quieres?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi fastidio mientras cerraba la puerta del auto de un golpe. Se puso de pie, sacudiéndose los jeans. Jules me llamó. Estaba bastante alterada y... Crucé los brazos, manteniendo la distancia. Y quería asegurarme de que estuvieras bien, dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Se lo notaba incómodo. Solté una carcajada seca, sin una pizca de humor. ¿Ahora te importa cómo estoy? Qué considerado. Pasé junto a él para abrir la puerta. Como siempre, la llave se trabó un poco. Entró detrás de mí sin que lo invitara. Al parecer, el tema de los límites tampoco era lo suyo. La sala todavía tenía rastros de la visita de Jules la noche anterior. Un vaso con agua sobre la mesa, los cojines hundidos donde se había sentado. Mira, sé que la arruiné, dijo quedándose cerca de la puerta. Pero Jules y yo lo dejamos. De verdad, me di la vuelta para mirarlo. Estudié sus rasgos, tan parecidos y a la vez tan distintos de los míos. ¿Por qué me estás contando esto? Porque ella te quiere, hermano. Siempre te ha querido. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que los dos compartíamos. Negué con la cabeza. No, ella quiere la idea de mí, el plan seguro, el salvavidas. Ellie suspiró, dejando caer los hombros. Eso no es cierto. Estaba hecha polvo cuando la bloqueaste. Hablaba de ti todo el tiempo, incluso mientras salía conmigo. Debe haber sido encantador, respondí con amargura. Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sus mejillas se tiñeron ligeramente. No fue lo ideal, por eso terminamos. No podía superarte. Ya no sabía en qué creer. Tenía la cabeza hecha un lío de emociones contradictorias. Vete, Ellie. Estoy cansado. Y lo estaba. Cansado hasta los huesos de toda esta montaña rusa emocional de los últimos 2 días. Está en casa de Angela, dijo mientras se iba. Angela era la compañera de cuarto de Jules en la universidad. Aún se veían de vez en cuando, compartían una obsesión por el cine independiente y la cerveza artesanal. No respondí. Solo cerré la puerta detrás de él y me dejé caer en el sofá, el mismo en el que Jules había estado sentada la noche anterior. Al día siguiente era sábado. Me desperté con más mensajes de Jules, y ahora también algunos de Ellie. No respondí ninguno. Me fui a correr, esforzándome más de lo normal. Necesitaba despejar la mente. El aire de la mañana era fresco, y me llenaba los pulmones mientras mis pasos golpeaban el asfalto. Intentaba correr más rápido que mis pensamientos. Cuando regresé, sudado y con la respiración entrecortada, había un paquete en la puerta, sin remitente. Lo abrí con cautela, esperando algo dramático, y lo era. Era un álbum de fotos, nuestro álbum, el que Jules y yo habíamos empezado en la secundaria, al que le agregábamos fotos cada año. Yo pensaba que ella lo tenía. Lo hojeé lentamente, sentado en los escalones del porche.
Ahí estábamos en el baile de graduación, con diferentes acompañantes, pero en la mayoría de las fotos estábamos juntos. En la graduación, haciendo caras tontas con los birretes torcidos, viajes por carretera en mi viejo Corolla, su cumpleaños 21, cuando le sostuve el cabello toda la noche mientras vomitaba, el funeral de mi papá, donde no se despegó de mí ni un segundo durante 3 días, trayéndome comida que no comí, asegurándose de que me bañara. Al final, había una foto nueva, una que yo nunca había visto. Era de aquella noche, 6 meses atrás. Yo de pie en su porche, con los girasoles en la mano, mirando por la ventana. Ella debió haberla tomado antes de salir, antes de que yo la viera con la sudadera de Ellie. Me veía tan esperanzado, tan nervioso, tan enamorado. Los girasoles brillaban contra la luz tenue del atardecer, un estallido de color entre la penumbra. Debajo, con su caligrafía alocada, había escrito: el momento en que cometí el peor error de mi vida. Cerré el álbum y lo puse a un lado. No iba a dejar que me manipulara otra vez. Ella tomó su decisión. Ahora le tocaba vivir con las consecuencias. Pero la imagen se me quedó grabada. Mi propio rostro, mirándome con una esperanza que estaba a punto de romperse. Pasé el resto del fin de semana ignorando el celular. Para el lunes los mensajes habían parado. Fui a trabajar, intentando volver a la rutina. Willy me asignó un proyecto nuevo, lo cual ayudó a mantener mi mente ocupada. La lógica del código era un consuelo, algo que al menos tenía sentido, a diferencia de las relaciones humanas. El miércoles me crucé con Angela en el supermercado. Fingió sorpresa al verme, pero no le creí. Ese era el supermercado favorito de Jules, aunque estaba lejos de su departamento. Angela claramente estaba en una misión de reconocimiento. Su supuesta búsqueda casual era demasiado calculada. ¿Cómo estás?, preguntó, bloqueando el pasillo de los cereales con su carrito estratégicamente ubicado. Bien, respondí intentando pasar. Mi carrito estaba medio lleno de lo básico: cena congelada, cereal, café. Jules está hecha un desastre, soltó sin rodeos. Angela nunca fue de rodeos. Apenas come, apenas duerme. Suspiré, apretando con fuerza el manillar del carrito. Ya no es mi problema. Angela cruzó los brazos, su pulsera tintineando. Cometió un error, uno grande, pero te quiere. Tiene una forma curiosa de demostrarlo. Intenté mantener la voz neutral, pero el dolor se coló sin permiso. Mira, no estoy justificando lo que hizo. Fue horrible, pero conozco a Jules desde hace años y nunca la había visto así. La preocupación de Angela parecía genuina. Su tono sarcástico habitual estaba suavizado. Tomé una caja de cereal al azar, solo para tener algo entre las manos. ¿Qué quieres de mí, Angela? Solo que hables con ella. De verdad, eso es todo. Se hizo a un lado, finalmente dejándome pasar. Puse la caja de cereal en el carrito. Lo pensaré. No lo pensé, o al menos intenté no hacerlo. Pero esa noche me descubrí recorriendo fotos viejas en el celular. Jules y yo en la feria estatal el año pasado, algodón de azúcar enredado en su pelo. Jules quedándose dormida en mi hombro durante una noche de películas, con el rostro tranquilo. Jules haciendo esa cara ridícula que siempre hacía cuando intentaba no reírse. Nariz fruncida, ojos entrecerrados. La extrañaba. No solo la posibilidad romántica de estar con ella, sino su amistad, sus chistes tontos, la forma en que siempre sabía lo que yo estaba pensando. 6 años de amistad, arruinados en un instante por una mala decisión. El peso de esa verdad se asentó con fuerza en mi pecho. Al día siguiente recibí una llamada de un número que no reconocí. Estuve a punto de no contestar, pero era de la misma ciudad, y algo me hizo responder. ¿Hola? ¿Es Marcus? Una voz de mujer que no conocía. Sonaba profesional, un poco apurada. Sí, ¿quién habla? Soy Beverly del Hospital Memorial. Está listado como contacto de emergencia de Jules Parker. El corazón se me cayó al suelo. Un frío recorrió mi cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Estuvo en un accidente de auto. No es nada que ponga en riesgo su vida, pero pidió por usted. No lo pensé ni un segundo. Voy para allá. Conduje hasta el hospital como en trance. Pasé un semáforo en amarillo sin darme cuenta. Todo el enojo, toda la tristeza, seguían ahí, pero de pronto nada de eso importaba. Jules estaba herida. Me necesitaba. Eso era lo único que importaba. El estacionamiento estaba lleno. Di 2 vueltas antes de encontrar lugar. Cuando llegué a su habitación, estaba sentada en la cama, pálida pero despierta. Tenía un vendaje en la frente y el brazo en cabestrillo. La bata del hospital le quedaba enorme. La hacía ver más pequeña. ¿Viniste?, dijo con sorpresa, la voz rasposa. Claro que vine. Me quedé cerca de la puerta sin saber si debía acercarme. La habitación olía a antiséptico y a ese aroma floral tenue que usan para limpiar los pisos. No pensé que lo harías. Bajó la mirada hacia sus manos, una de ellas con una vía intravenosa. Después de todo, me acerqué a la silla junto a la cama. El vinilo chilló cuando me senté. ¿Qué pasó? Un tipo se pasó un semáforo en rojo y me embistió de lado. Intentó sonreír, pero fue más una mueca. Mi pobre Civic no sobrevivió. Pero tú estás bien. No pude evitar que mi voz sonara preocupada. Conmoción cerebral, hombro dislocado, algunos cortes y moretones. Sobreviviré. Me miró directamente. Sus ojos se veían más claros que en la cafetería. Siento que te hayan llamado. Nunca actualicé mis contactos de emergencia. Está bien. Me removí, incómodo.
¿Hay alguien más a quien debería llamar? ¿Tu mamá? ¿Angela? Negó con la cabeza, haciendo una mueca por el dolor. Mamá está en Florida. Angela viene más tarde. Dudó un momento, jugueteando con la manta. Ellie vino más temprano. Me tensé. Apreté la mandíbula sin querer. No lo invité. Se enteró por Angela. Parecía ansiosa por aclararlo. Nos quedamos en silencio. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales. Su energía alegre contrastaba con la tensión del ambiente. Luego nos dejó solos otra vez. Gracias por venir, dijo finalmente. Sé que ahora mismo me odias. No te odio, Jules, suspiré. Admitirlo fue como soltar un peso. Estoy enojado, estoy herido, pero no te odio. Asintió y una lágrima resbaló por su mejilla. Recibí tus flores, por cierto, los girasoles. Me quedé helado, conteniendo el aliento. ¿Qué? Después de que te fuiste, las encontré en el porche. Miró hacia la ventana, donde entraba la luz de la tarde. Sabía que eran tuyas, pero me escribiste que a él le habían gustado, como si fueran para Ellie. Ese recuerdo todavía dolía. Se encogió, cerrando los ojos un segundo. Entré en pánico. No sabía qué decir. Pensé que sabías que estaba con Ellie y que solo estabas siendo amable. ¿Amable? Me levanté. La silla volvió a chillar contra el piso. Fui a decirte que te amaba. Ahora lo sé. Intentó alcanzarme, pero hizo una mueca de dolor al moverse. No lo sabía entonces. No hasta que Ellie me lo dijo después. Empecé a pasear por la habitación, pasándome las manos por el pelo. Esto es una locura. Todo esto es una completa locura. Ella lloraba otra vez. Las lágrimas corrían por su rostro. Arruiné todo. Tenía tanto miedo de perderte, que te alejé. ¿Puedes creer lo tonto que fue eso? Me detuve y la miré. ¿Por qué Ellie? Entre todos los hombres del mundo, ¿por qué mi hermano? Lucía destrozada. Se encogió sobre sí misma. Estaba ahí. Era fácil. No eras tú. ¿Qué significa eso? Trataba de entender su lógica. Significa que me aterraba arruinar lo que teníamos. Ya no lloraba. Estaba alzando la voz. Eras mi mejor amigo, la persona más importante para mí. Y si lo intentábamos y no funcionaba, lo perdería todo. Así que elegiste a mi hermano. Y lo perdiste todo igual. Negué con la cabeza. No tiene sentido, Jules. Lo sé. No lo tiene. No estaba pensando con claridad. Se secó las lágrimas con la mano que podía mover, y después ya era demasiado tarde. Te enteraste, me bloqueaste, y yo me quedé atrapada en una relación que nunca quise de verdad. Me senté otra vez, agotado emocionalmente. ¿Y por qué no terminaste con él? Lo intenté, varias veces, pero siempre decía que si lo dejaba, iba a arruinar su relación contigo para siempre. Y me sentía culpable. Miró la pulsera del hospital. Sabía exactamente qué decir para que me quedara. Ese tren ya pasó. Mi voz sonaba apagada. Lo sé ahora. Alcanzó mi mano, y esta vez no me aparté. Sus dedos estaban fríos. Lo siento mucho, Marcus. Por todo. Miré nuestras manos entrelazadas. A pesar de todo, se sentía correcto, como dos piezas que encajan. Necesito tiempo, Jules. Es mucho para procesar. Asintió apretando mi mano con suavidad. Lo entiendo. Me puse de pie, soltándola con cierta reticencia. Debería irme. Necesitas descansar. ¿Vas a volver? Se la notaba tan vulnerable al preguntar, los ojos grandes, llenos de incertidumbre. Sí, respondí tras un momento. Voy a volver. La visité en el hospital los siguientes 2 días. Hablamos de todo menos de nosotros. Del trabajo, de los amigos, de la comida espantosa, de la enfermera con tatuajes raros. Era casi como antes, salvo por el elefante invisible entre nosotros. Le dieron el alta el sábado. Angela fue a buscarla, pero Jules me pidió que fuera a su departamento esa noche para hablar. Acepté, aunque estaba nervioso. Aún no sabía qué quería. Parte de mí seguía enojada. Parte de mí aún la amaba. Parte de mí temía salir herido otra vez. Pasé el día limpiando mi apartamento, un hábito nervioso que al menos tenía resultados útiles. Cuando llegué a su departamento, fue Angela quien me abrió. Luego, convenientemente, recordó que tenía planes. Jules estaba en el sofá. Se veía mejor que en el hospital, pero seguía llena de moretones, ya tornándose de un morado intenso a un amarillo verdoso. Llevaba un suéter enorme que reconocí como uno de sus favoritos. «Hola», dijo en voz baja, acomodando las piernas debajo de sí. «Hola». Me senté en la silla frente a ella. Aún no me sentía listo para estar tan cerca. El aroma familiar de su departamento, velas de vainilla y ese detergente de lavanda que siempre usaba, me devolvió una avalancha de recuerdos. Gracias por venir. Ajustó el cabestrillo, haciendo una mueca de dolor. Y por visitarme en el hospital. Asentí, notando que el álbum de fotos que me había enviado estaba sobre la mesa de centro. ¿Cómo te sientes? Mejor. Todavía adolorida. Respiró hondo, su mano buena jugueteando con el borde del suéter. Necesito decirte algo. Aquí vamos, pensé. Está bien. Vi a Ellie ayer. Vino a verme para saber cómo estaba. Su voz era firme, pero vi el nerviosismo en sus ojos. Me puse en guardia, preparándome para lo peor. Y le dije que no podía seguir viéndolo, ni siquiera como amigos, al menos no por un tiempo. Lo dijo con firmeza, como si lo hubiera ensayado. No me lo esperaba. Me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque esto no es justo para ninguno de nosotros. Este triángulo raro. Me miró directo a los ojos sin pestañear. Elegí mal, Marcus. He estado eligiendo mal durante meses, y no quiero volver a cometer ese error. No supe qué responder. Parte de mí se sintió aliviada. Otra parte seguía dudando.
El silencio se extendió entre nosotros, interrumpido solo por el suave tic-tac del reloj en la pared. Encontré el álbum de fotos, dije al fin, señalándolo en la mesa. Ella asintió con una pequeña sonrisa. Lo dejé para ti. Quería que recordaras lo que fuimos, lo real, no lo que pasó estos últimos meses. Esa foto del final, yo en tu porche, esa imagen ya estaba grabada en mi memoria. La tomé cuando te vi llegar, justo antes de que Ellie me llamara de nuevo para entrar. Bajó la mirada, avergonzada. Me puse feliz al verte ahí. Pensé, tal vez, pero me volví a asustar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Sigues teniendo miedo? Aterrada, admitió en un susurro. Pero me da más miedo perderte para siempre. Hablamos durante horas después de eso. De verdad hablamos, como antes. Sobre todo lo que había pasado, sobre lo que sentíamos, sobre lo que queríamos. La noche cayó poco a poco. Las luces de la ciudad titilaban tras su ventana. Cuando me fui, ya casi amanecía. El cielo empezaba a aclararse. ¿Y ahora qué somos?, preguntó, de pie en la puerta, abrazándose con el brazo bueno. Me di la vuelta para mirarla, aún marcada por los golpes, tan vulnerable y tan hermosa. No lo sé todavía, pero estoy dispuesto a averiguarlo. Ella sonrió, una sonrisa de verdad, que le llegó hasta los ojos. Eso es todo lo que te pido. Volví a casa más liviano que en meses. No estaba todo resuelto, no era perfecto, pero por primera vez tenía esperanza. Tal vez podíamos volver a encontrarnos. Tal vez incluso podríamos construir algo mejor. Al día siguiente, recibí un mensaje de Ellie. Quería hablar. Estuve a punto de ignorarlo, pero entendí que necesitaba cerrar ese capítulo también. Nos encontramos en un bar del centro, un domingo por la tarde con poca gente. Fue incómodo al principio, los dos con cervezas en la mano, evitando el contacto visual. Un partido de fútbol en la televisión llenaba el silencio. Jules me dijo que la visitaste en el hospital, dijo por fin, despegando la etiqueta de su botella. Asentí, dibujando círculos en la mesa con el vaso mojado. También me dijo que tú fuiste. Sí, bebió un largo trago de cerveza. Tragué saliva. También me dijo que no quiere volver a verme. Añadió, como si costara admitirlo. ¿Te lo dijo? Mantuve la voz neutra, observando su reacción. Me miró directamente, sus ojos tan parecidos a los míos, intentando leer mi cara. ¿Ustedes están volviendo? Nunca estuvimos juntos en primer lugar, le recordé. Pero no lo sé, tal vez, algún día. Asintió lentamente, sus hombros relajándose un poco. De verdad lo siento, por todo. Observé su rostro. Siempre habíamos sido competitivos, pero esto había ido más allá. Había roto el vínculo entre nosotros. ¿Por qué lo hiciste, Ellie? ¿De verdad? Pareció avergonzado. No pudo sostenerme la mirada. No lo sé. Al principio solo quería hablarle de ti, contarle lo que sentías. Pero luego, no sé. Supongo que quise ver si podía... ¿Si podías qué? La amargura se me escapó. ¿Robarte a la chica que amaba? Si podía ser yo el que se quedara con ella en vez de tú. Se quedó mirando su cerveza. Su confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Siempre te salía todo tan fácil. Amigos, notas, trabajos. Supongo que solo quería ganar, aunque fuera una vez. Me dejó paralizado, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Eso está muy mal, Ellie. Lo sé. Parecía realmente arrepentido. Su seguridad de siempre se había desvanecido. Me di cuenta bastante rápido, pero ya era tarde. Nos habías bloqueado a los dos. Y Jules, bueno, estaba destrozada. No paraba de hablar de ti. Sabía que había cometido un gran error. No supe qué responder. Terminamos nuestras cervezas en silencio, con toda nuestra historia sin decir, llenando el espacio. ¿Crees que algún día vamos a estar bien?, preguntó finalmente, con voz insegura. Suspiré, pensándolo. No lo sé, Ellie. Eso va a tomar tiempo. Asintió, aceptando la respuesta. Lo entiendo. De camino a casa pensé en todo lo que había pasado. La traición, el dolor, la confusión, pero también en lo nuevo, en lo posible, en algo honesto, en algo real. El sol poniente pintaba el cielo de naranja y rosa. Un final hermoso para un día complicado. Me detuve al borde de la carretera y le escribí a Jules. ¿Cena mañana? Su respuesta llegó de inmediato. Me encantaría. Le confirmé la hora y el lugar. Nada especial. Ese restaurante tailandés al que solíamos ir siempre. Tardé una eternidad en decidir qué camisa ponerme, lo cual era ridículo, considerando que ella ya me había visto con casi toda mi ropa a lo largo de los años. Al final me puse una camisa azul abotonada, una que ella una vez dijo que hacía resaltar mis ojos. No es que lo recordara específicamente ni nada. Llegué 15 minutos antes al restaurante y pedí nuestra mesa de siempre, junto a la ventana. Teresa, la mesera, me reconoció y preguntó dónde me había metido. Le dije que había estado ocupado con el trabajo. Más fácil que explicar todo este enredo. Jules llegó justo a tiempo, lo cual fue toda una novedad. Siempre llegaba con al menos 10 minutos de retraso a todo. Aún tenía el brazo en cabestrillo, pero se había maquillado y peinado. Se veía bien, muy bien. Mi corazón hizo ese tonto saltito que siempre hacía cuando la veía. «Hola», dijo sentándose frente a mí. «Gracias por sugerir este lugar. Extrañaba su pad thai. Yo también». Jugueteé con la servilleta, de repente nervioso. Habíamos hablado durante horas en su apartamento, pero esto se sentía diferente, más formal, más real. Pedimos lo de siempre,
pad thai para ella, curry verde para mí, rollitos primavera para compartir. La rutina conocida era reconfortante. Por un rato hablamos de cosas normales, su accidente, mi trabajo, una película que quería ver. Casi se sentía como antes. He estado pensando mucho en todo esto, dijo finalmente cuando llegó la comida. Asentí, dándome un bocado de curry para ganar un segundo y prepararme. Yo también. Quiero ser completamente honesta contigo, dijo dejando el tenedor a un lado. Nada de verdades a medias ni cosas ocultas. Lo agradecería. Intenté mantener el tono neutro, pero tenía el estómago hecho un nudo. Respiró hondo. Estoy enamorada de ti desde aquel verano que fuimos de campamento con tu familia. Te quedaste despierto toda la noche conmigo porque me asustaban los ruidos del bosque. ¿Recuerdas? Claro que lo recordaba. Estaba tan avergonzada por tener miedo, pero a mí no me importó. Jugamos a las cartas con linterna hasta el amanecer. Sí, me acuerdo. Ese fue el momento en que lo supe, pero nunca dije nada porque tenía terror de arruinar nuestra amistad. Empezó a mover la comida con el tenedor, sin comer. Luego, en la universidad, cuando empezaste a salir con Samantha, pensé que ya había perdido mi oportunidad. Samantha y yo salimos casi un año. Era buena persona, pero siempre sentí que faltaba algo. Terminé con ella porque no eras tú, admití. Solo que no me di cuenta en ese momento. Jules levantó la vista, sorprendida. ¿En serio? Asentí. Sí, nadie nunca estuvo a tu altura. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y algo triste. La verdad, arruinamos todo, ¿no? Por completo. No pude evitar reírme un poco. Toda la situación era tan absurda vista desde afuera. Cuando Ellie apareció aquella noche, yo en realidad estaba esperando a que llegaras tú, dijo bajando la mirada. Por fin me había armado de valor para decirte lo que sentía. Incluso escribí esa nota, pero entonces fue Ellie quien vino. Intenté no dejar que se notara el rencor en mi voz. Dijo que quería hablar de ti, de nosotros. Me contó que llevabas años enamorado de mí, pero que nunca te atreverías. Ella negó con la cabeza. Y luego dijo algo que me golpeó fuerte, que si lo intentábamos tú y yo y no funcionaba, eso te destrozaría, que no podrías comperderme como amiga. Fruncí el ceño. ¿Dijo eso? Asintió. Lo hizo sonar como si estuviera cuidándote, que si salía con él, podríamos seguir teniendo a los dos en la vida del otro sin arriesgarlo todo. ¿Y le creíste? No pude ocultar mi incredulidad. Estaba asustada, confundida. Y sí, le creí, porque es tu hermano. Pensé que te conocía. Se notaba arrepentida de verdad. Fue el peor error de mi vida. Me recosté en la silla, intentando procesar todo eso. Ellie nos había manipulado a los dos. Esa revelación me encendió por dentro, pero también alivió algo del peso que llevaba encima. Jules no me había escogido a él por capricho. La habían engañado, igual que a mí. ¿Cuándo te diste cuenta de lo que había hecho? Bastante pronto, pero ya nos habías bloqueado a los dos y no sabía cómo arreglarlo. Extendió su mano buena sobre la mesa. Dudé un segundo, pero luego la tomé. Era pequeña y cálida entre la mía. Eso fue cruel, lo sé. Debería haber sido más fuerte. Apretó suavemente mis dedos. El accidente fue, en cierto modo, una bendición. Me hizo ver las cosas. La vida es demasiado corta para estas tonterías, ¿sabes? Solté una risa. Clásica Jules, encontrando el lado bueno incluso en un choque de auto. Sí, lo sé. Terminamos de cenar hablando con más soltura. La tensión se había disipado, reemplazada por algo que se sentía mucho como esperanza. Pagué la cuenta a pesar de sus protestas y la acompañé hasta su auto. La noche estaba fresca, con estrellas empezando a asomarse. ¿Y ahora qué?, preguntó, recostándose contra su coche. Tomé aire. Creo que deberíamos ir despacio, descubrir qué somos ahora. Asintió aliviada. Me parece bien. Dudé un segundo. Luego me incliné y le di un beso en la mejilla. Buenas noches, Jules. Ella sonrió, una sonrisa verdadera, de esas que iluminaban sus ojos. Buenas noches, Marcus. La vi alejarse en su coche, sintiéndome más liviano que en meses. No estaba todo arreglado, no era perfecto, pero había esperanza. Las siguientes semanas fueron extrañas. Extrañas en el buen sentido, pero igual extrañas. Jules y yo empezamos a vernos de nuevo, pero todo se sentía nuevo, diferente. Íbamos al cine, tomábamos café, paseábamos por el parque. Cosas simples, pero con una carga de posibilidad que antes no existía. O quizás siempre estuvo ahí, solo que la ignorábamos. Ellie intentó llamarme un par de veces, pero no estaba listo para hablar con él. Necesitaba espacio para entender lo mío con Jules primero. Mi madre preguntó por él en nuestra llamada semanal. Solo le dije que estábamos tomando un tiempo. No insistió, lo cual agradecí. Un mes después de aquella cena, Jules me invitó a su casa para una noche de películas. Como en los viejos tiempos. Ya no tenía el brazo en cabestrillo, aunque dijo que todavía le dolía si lo usaba demasiado. Le llevé su helado favorito y un montón de esas gomitas ácidas que siempre escondía como si fueran tesoros. Tengo algo para ti, dijo, una vez que nos acomodamos en el sofá. La película estaba pausada en los créditos iniciales. ¿Ah, sí? Alcé una ceja, curioso. Sacó un pequeño paquete envuelto de detrás de un cojín. No es nada grande, solo algo que quería darte. Lo desenvolví con cuidado. Era un llavero con un pequeño girasol de adorno. Simple, pero perfecto. Es para reemplazar los que trajiste aquella noche.
explicó nerviosa. Sé que no es lo mismo, pero me incliné y la besé. Esta vez no en la mejilla, un beso de verdad. Se quedó quieta un segundo, luego me devolvió el beso, apoyando su mano en mi hombro. Cuando nos separamos, los dos estábamos sonriendo como tontos. Quería hacer eso desde que tenía 13 años, admití. Ella se rió, con los ojos brillantes. Yo también. Nunca vimos la película. Pasamos la noche hablando, de verdad hablando, sobre todo eso que nunca nos habíamos atrevido a decir. No fue todo serio. Seguimos haciendo chistes tontos y lanzándonos palomitas. Algunas cosas no cambian, pero ahora había algo nuevo. Una honestidad que daba miedo, sí, pero también se sentía increíblemente liberadora. A la mañana siguiente me desperté en su sofá, con su cabeza apoyada en mi hombro. No habíamos hecho nada más que besarnos. Iba en serio eso de ir despacio, pero despertarme junto a ella se sentía como lo más natural del mundo. Moví con cuidado su cabeza hacia una almohada y fui a preparar café. Su cocina estaba exactamente igual a como la recordaba. Un caos organizado, demasiadas tazas y muy poca comida real. Encontré los granos de café donde siempre estaban y encendí la cafetera. Al buscar tazas limpias, noté una carta sobre la mesada, medio escondida bajo una revista. No iba a mirarla, pero mi nombre escrito con la letra de Jules me llamó la atención. El sobre estaba gastado, como si lo hubieran tocado muchas veces. Dudé, luego lo levanté. Ya estaba abierto. Adentro había una carta, fechada el día antes de que yo apareciera con los girasoles. El mismo día de la nota que encontré entre el correo, pero esta era más larga, más detallada. Marcus, comenzaba. He reescrito esta carta una docena de veces y nunca sale bien, así que lo diré de una vez. Estoy enamorada de ti. He estado enamorada de ti durante años. Sé que esto podría arruinar todo entre nosotros, pero ya no puedo seguir fingiendo. Eres mi mejor amigo, mi persona favorita, a quien quiero llamar cuando pasa algo, sea bueno o malo. Pero también eres mucho más que eso. Quiero saber lo que es estar contigo, estar realmente contigo. Tengo miedo, pero estoy lista, si tú también lo estás. Con cariño, Jules. Me quedé ahí, en su cocina, con la carta en la mano y el corazón latiéndome con fuerza. Ella había escrito eso antes de que todo pasara, antes de que Ellie apareciera, antes de que todo se fuera al desastre. Veo que la encontraste, dijo Jules en voz baja desde el marco de la puerta, su cabello revuelto por el sueño. Levanté la vista, aún tenía la carta en la mano. ¿Ibas a darme esto? Asintió, caminando hacia mí para tomar la taza de café que le había servido. Esa noche lo tenía todo planeado. Iba a prepararte la cena, darte la carta y por fin decirte lo que sentía. Y entonces llegó Ellie. Finalmente, las piezas empezaban a encajar. Sí, dio un sorbo a su café, mirándome por encima del borde de la taza. Casi te la doy igual. Pero luego dijo todas esas cosas y volví a tener miedo. Doblé con cuidado la carta y la guardé en el sobre. ¿Puedo quedármela? Se sorprendió un poco, pero sonrió. Por supuesto. La metí en el bolsillo y la abracé. Encajaba perfectamente en mis brazos, su cabeza bajo mi mentón. Nos quedamos así un buen rato, abrazados en su cocina mientras la luz de la mañana entraba por la ventana. Perdimos tanto tiempo, murmuró contra mi pecho. Le besé el cabello. Nos queda mucho por delante. Eso fue hace 6 meses. Jules y yo estamos oficialmente juntos ahora, y es mejor de lo que jamás imaginé. No es perfecto. Seguimos discutiendo por tonterías, ella sigue llegando tarde a todo, y yo sigo dándole demasiadas vueltas a todo. Pero es real, en una forma en que nada antes lo había sido. Ellie y yo estamos reconstruyendo nuestra relación poco a poco. No es fácil. Todavía hay momentos en los que me enojo por lo que hizo, pero es mi hermano, y Jules me ayudó a entender que aferrarme a esa rabia solo me hacía daño a mí. No hemos vuelto a lo que éramos, pero vamos en camino. La semana pasada, Jules y yo volvimos a ese restaurante tailandés por nuestro aniversario de 6 meses. Tenía todo un discurso preparado sobre cuánto significaba para mí y lo feliz que estaba, pero cuando nos sentamos, ella sacó una cajita y la deslizó hacia mí por la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté sorprendido. Ábrela, dijo, nerviosa pero con los ojos brillantes de ilusión. Adentro había una llave. La llave de su apartamento, colgada de una cadenita con un girasol diminuto que hacía juego con el que ya me había dado. Vente a vivir conmigo, dijo. No era una pregunta, pero tampoco una exigencia. Estoy cansada de ir y venir entre lugares. Quiero despertarme contigo cada mañana. No tuve ni que pensarlo. Sí, nos mudamos el próximo fin de semana. Mi contrato termina a fin de mes de todos modos, y su departamento es más grande. Además, tiene ese balcón donde solíamos sentarnos a hablar durante horas. Ya me imagino ahí con ella, viendo atardeceres juntos. Es curioso cómo se dan las cosas. Si me hubieras dicho hace un año que hoy estaría aquí, feliz y enamorado de mi mejor amiga, no te habría creído. No después de todo lo que pasó, pero a veces los caminos más largos te llevan justo a donde debes estar. Jules me está llamando desde la otra habitación. Quiere ayuda para elegir qué película ver esta noche. Algunas cosas nunca cambian, y no querría que lo hicieran. Estoy más feliz que nunca, y todo porque por fin reuní el valor para decirle lo que sentía. Bueno, técnicamente, ella lo dijo primero, pero ¿quién está contando? Tengo que irme ahora.
Mi novia necesita que le ayude a resolver un debate muy importante sobre si Duro de Matar es o no una película navideña. Spoiler, lo es. Por cierto, la vida es buena, de verdad muy buena.